No entendía por qué se sentía tan pesada, tan sucia por dentro. Su vida era ligera, limpia, inmaculada. La suya era una lucha constante contra una oscura ansiedad, una culpa sin nombre. Ella era el sótano oscuro donde él guardaba todo lo que no quería ver en su soleada casa. No era su compañera, era el trastero, y el alquiler que pagaba era su propia tranquilidad. Y antes de que me olvide, si alguna vez has sentido que llevas un peso que no te corresponde, suscríbete al canal. Descubriremos cómo devolverle este lastre a su legítimo dueño. Sofía, una talentosa pastelera de 35 años, vivía en Valparaíso, Chile, una ciudad de empinadas colinas y casas coloridas, cuya vibrante belleza escondía un laberinto de escaleras y pasadizos ocultos. Muy similar a su vida, estaba casada con Javier, un emprendedor tecnológico conocido por su optimismo contagioso, su férrea disciplina y su positivismo casi agresivo. Javier era un hombre que no tenía tiempo para la negatividad, un maestro en presentarle al mundo una vida perfectamente organizada y exitosa. El dilema de Sofía era un desequilibrio emocional que la dejaba perpleja. Mientras Javier flotaba por la vida con envidiable ligereza, inmune al estrés y la duda, Sofía se sentía cada vez más agobiada. Sufría ataques de ansiedad que parecían surgir de la nada, pesadillas recurrentes y una sensación crónica de incompetencia. Lo más extraño era que estos sentimientos parecían no tener una causa aparente en su propia vida. Amaba su trabajo y tenía buenos amigos, pero vivía bajo una persistente nube oscura. El dolor recurrente de Sofía era ser la problemática de la relación. Javier, en su aparente benevolencia, trataba su ansiedad como un defecto de carácter, una debilidad que debía superar. «Piensas demasiado, Sophie», le decía con una sonrisa condescendiente. «Sé más como yo. Elige ser feliz». Se presentaba como el gurú de la felicidad, y ella, como la estudiante negligente que no aprendía la lección. Esto la llenaba de vergüenza y la obligaba a esforzarse aún más por ocultar su oscuridad. El vacío que sentía era una desconexión consigo misma. Miró a Javier y vio todo lo que ella no era. Ligera, segura, sencilla. Empezó a creer que algo fundamentalmente fallaba en ella. ¿Por qué él podía soportar la presión de un gran negocio sin pestañear, mientras ella se sentía aplastada por un pastel fracasado? Se sentía una impostora, una persona imperfecta que tenía suerte de tener a un hombre tan equilibrado a su lado. La dinámica era sutil. Javier nunca la criticó abiertamente. Al contrario, la animó, pero su aliento era una forma de invalidación. Al negarse a reconocer la legitimidad de cualquier sentimiento negativo, la dejó sola para que lidiara con toda la suciedad emocional de la vida en pareja. La ira, el miedo, la duda, el estrés, todas las emociones humanas normales que se negaba a sentir, parecían encontrar un hogar en Sofía. En el fondo, Sofía sentía que había un acuerdo tácito que no entendía del todo. Era como si hubiera firmado el contrato de arrendamiento de un sótano oscuro, aceptando guardar todo el bagaje emocional que Javier no quería en su impecable sala. Ella era la inquilina de su oscuridad, y el peso que sentía no era suyo, era el peso acumulado de dos vidas, pero solo una de ellas lo soportaba. La primera tensión se manifestó a través de una crisis externa que puso a prueba la fachada de positividad de Javier. Su startup, que hasta entonces parecía un éxito rotundo, se enfrentó a una grave crisis de liquidez, poniendo en peligro el salario de los empleados y la supervivencia del negocio. Para cualquiera, esto sería una fuente de inmenso estrés y miedo. Javier, sin embargo, mantuvo su máscara de calma inquebrantable. «Es solo un reto, una oportunidad para innovar», les dijo a todos, incluida Sofía, con una sonrisa forzada. Mientras Javier mostraba al mundo esta serenidad artificial, Sofía comenzó a desmoronarse de una forma que nunca antes había experimentado. Sus ataques de ansiedad se convirtieron en ataques de pánico debilitantes. Tenía pesadillas vívidas en las que se ahogaba en deudas y perdía su hogar. Se despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado, con una sensación de miedo tan intensa que era física. Sentía, en su propio cuerpo, todo el miedo y el estrés que Javier se negaba a sentir. La situación se volvió extraña. Javier se pasaba los días en reuniones tensas, pero llegaba a casa y hablaba de sus planes para una maratón o un nuevo pasatiempo, mientras que Sofía, que no tenía nada que ver con el negocio, apenas podía comer de la preocupación. La miraba con falsa compasión. «Necesitas relajarte, mi amor.
Estás absorbiendo la energía negativa del mundo. Estoy bien, ¿ves? Necesitas aprender a ser más resiliente. La hacía sentir loca y débil por sentir exactamente lo que él debería estar sintiendo. El punto de quiebre, la filtración que finalmente manchó la pared, vino de una fuente inesperada. La pareja de Javier, un hombre mayor y pragmático, llamó a la casa buscando a Javier y, en su ausencia, se lo contó a Sofía, creyendo que ella estaba al tanto de la situación. No sé cómo lo lleva Sofía. Se niega a reconocer la gravedad de la situación. Es demasiado optimista para nuestro propio bien. Me están saliendo úlceras por la preocupación. Y él actúa como si nada pasara. Alguien tiene que sentir el pánico por los dos. Esa última frase, alguien tiene que sentir el pánico por los dos, resonó en la mente de Sofía con la fuerza de una explosión. Fue un momento de claridad vertiginosa. Se miró las manos temblorosas, sintió un nudo en el estómago y comprendió. El pánico que sentía no era suyo, era el pánico huérfano de Javier, el pánico que él se negaba a reconocer y que, de alguna manera, se había instalado en su sistema nervioso. Ella era su pararrayos emocional. El colapso que siguió fue una mezcla de alivio y horror. Alivio al comprender por fin que no estaba loca, que su abrumadora ansiedad tenía un origen. Horror al darse cuenta de la naturaleza parasitaria de su dinámica. No solo apoyaba a su marido, estaba metabolizando su veneno emocional para que él pudiera permanecer puro. La filtración en la pared no era humedad, era la sombra reprimida de Javier, goteando e inundando el sótano donde vivía. Tras la conversación con la pareja de Javier, Sofía entró en un estado de observación silenciosa. Se convirtió en detective en su propia casa, buscando más pruebas de este extraño fenómeno de transferencia emocional. Empezó a notar el patrón en todas partes. Cuando Javier era grosero con un camarero, ella era la que se avergonzaba y se disculpaba efusivamente. Cuando él tomaba una decisión empresarial arriesgada, ella era la que se quedaba despierta toda la noche, mordiéndose las uñas de preocupación. Esta búsqueda de respuestas la llevó a un lugar donde no había estado en mucho tiempo. Terapia. Concertó una cita con una psicóloga junguiana, una mujer que escuchó su historia no como un conjunto de síntomas de ansiedad, sino como una narración del alma. Sofía describió la sensación de cargar con un peso que no era suyo, la dinámica con Javier, la conversación con su pareja. La terapeuta la escuchó atentamente y luego le presentó un concepto que cambiaría la vida de Sofía para siempre. Sofía, dijo la terapeuta, lo que describes es un fenómeno psíquico muy real. Jung lo llamaría identificación proyectiva. Pero podemos usar una metáfora más sencilla. Parece que tú y Javier tienen un contrato inconsciente. Él, para mantener su imagen de hombre perfecto y positivo, reprime todo lo que considera negativo, su sombra. Y tú, por razones que debemos explorar, has acordado alquilar un espacio en tu psique para albergar esta sombra suya. La metáfora de la sombra del alquiler fue la llave que abrió todas las cerraduras. De repente, todo cobró sentido. No solo sentía su pánico, sino toda su sombra. La pereza que él no admitía se manifestaba en ella como procrastinación. La ira que él reprimía se convertía en su irritabilidad. La inseguridad que él ocultaba se convertía en su baja autoestima. Ella era su espejo invertido. Todo lo que él se negaba a hacer, ella se convertía en ello. El punto de inflexión emocional llegó cuando el terapeuta le hizo la pregunta crucial. ¿Y qué beneficio obtienes de este contrato, Sofía? ¿Qué ganas siendo su guardiana de la sombra? La pregunta la impactó. Nunca había considerado un beneficio, pero al reflexionar descubrió una dolorosa verdad. Al cargar con su oscuridad, se sentía necesaria. Tenía un propósito en la relación, aunque fuera malsano. Ser la problemática la mantenía conectada con él, quien era el Salvador. Este descubrimiento fue devastador, pero a la vez profundamente liberador. Si había aceptado el contrato de arrendamiento, aunque fuera inconscientemente, eso significaba que tenía el poder de romperlo. La cura no era aprender a gestionar mejor la ansiedad, era dejar de aceptar una carga emocional que no le pertenecía. Era notificar al casero de la sombra que el contrato había vencido y que necesitaba venir a recoger sus cosas. El viaje para vaciar el sótano de su alma había comenzado. La dinámica entre Sofía y Javier es uno de los ejemplos más claros y peligrosos de cómo la psique humana lidia con la sombra. Para comprender cómo una persona puede convertirse en el repositorio de otra, necesitamos explorar los conceptos junguianos de persona, sombra y el arquetipo del chivo expiatorio.
Su historia no trata solo de una relación desequilibrada, trata de un mecanismo de supervivencia psíquica que, llevado al extremo, se vuelve parasitario. Primero tenemos la persona de Javier. Como hemos visto, la persona es la máscara social. En el caso de Javier, su persona es la de un hombre de oro, positivo, exitoso, resiliente, inmune a la negatividad. Esta no es solo una imagen que proyecta a los demás, es la imagen que necesita desesperadamente mantener para sí mismo. Su identidad está completamente fusionada con esta máscara. Admitir cualquier defecto, cualquier debilidad, cualquier sentimiento negativo, sería como la muerte para su ego. En consecuencia, la sombra de Javier es inmensa y está completamente reprimida. Todo lo que no encaja en la persona dorada queda relegado a la oscuridad del inconsciente. Su miedo al fracaso, su ira, su inseguridad, su pereza, su vulnerabilidad, pero la energía psíquica no desaparece. La sombra, al no estar integrada, busca una salida. Necesita manifestarse en algún lugar. Y aquí es donde Sofía entra en juego, no como compañera sino como vehículo. El mecanismo que posibilita esta transferencia es la proyección. Javier proyecta inconscientemente su sombra sobre Sofía. No ve el miedo en sí mismo, sino en ella. No reconoce su propia ira, sino que la percibe como la irritabilidad de Sofía. Sin embargo, la dinámica aquí va más allá de la simple proyección. Sofía no solo es acusada de tener estos rasgos, ella comienza a sentirlos de verdad. Esto es lo que se llama identificación proyectiva. La víctima se identifica con la proyección y la internaliza, convirtiéndose en el portador viviente de la sombra del otro. Esto convierte a Sofía en el arquetipo del chivo expiatorio. En la tradición antigua, una cabra cargaba simbólicamente con los pecados de la comunidad y luego era conducida al desierto, llevándose consigo el mal. En psicología, un chivo expiatorio es la persona que carga con la culpa y la sombra de una familia o pareja, permitiendo que otros permanezcan limpios e inocentes. Sofía cargó con la ansiedad, la culpa y la negatividad para que Javier pudiera mantener su personalidad de positividad tóxica. El contrato invisible que mencionó la terapeuta es este pacto malsano. Dice: me niego a lidiar con mi oscuridad, así que te la voy a dejar. Y la otra parte, por sus propias razones, miedo al abandono, necesidad de sentirse útil, baja autoestima, responde: de acuerdo, acepto, llevaré tu carga para mantener la paz y asegurar mi lugar a tu lado. La liberación, por lo tanto, requiere un acto de rebelión radical, la negativa a seguir siendo el chivo expiatorio. Armada con la comprensión del contrato invisible, Sofía comenzó su revolución. No fue una revolución de gritos y acusaciones, sino una revolución de límites psíquicos. Empezó a practicar un ejercicio mental sugerido por su terapeuta, llamado devolver al remitente. Cada vez que una oleada de ansiedad o culpa sin causa aparente la asaltaba, se detenía, respiraba hondo y se decía a sí misma: esto no es mío. Reconozco este sentimiento, pero no me pertenece. Lo devuelvo conscientemente a su legítimo dueño. Y antes de profundizar en cómo esta práctica transformó la vida de Sofía, me encantaría que hicieran una pausa y conectaran con nosotros de forma natural y atractiva. Cuéntenme en los comentarios desde qué lugar del mundo nos ven. Es un poderoso recordatorio de que, sin importar dónde estemos, el camino del alma para liberarse de las cargas ajenas es universal. Ahora, volvamos al aviso de desalojo de Sofía. La primera vez que aplicó conscientemente esta técnica fue abrumadora. Javier llegó a casa furioso por perder a un cliente, pero como siempre, disimuló su ira con una calma tensa. De inmediato, Sofía sintió un nudo en el estómago y ganas de llorar. En lugar de rendirse, se retiró a su habitación y practicó el ejercicio. Esta ira y esta frustración no son mías, te las devuelvo, Javier. El alivio fue instantáneo y profundo, como si se hubiera quitado un peso de encima. Esta nueva práctica empezó a cambiar su comportamiento. Dejó de intentar animar a Javier o corregir su mal humor. Lo dejó lidiar con sus propias emociones, o la ausencia de ellas. Si estaba tenso, ella no lo absorbía. Iba a cuidar sus plantas o a leer un libro. Creó una distancia segura emocional, un espacio donde su sombra ya no podía alcanzarla. Estaba, en efecto, emitiendo una orden de desalojo por su carga emocional. Javier
Al percibir el cambio se quedó perplejo. No entendía por qué sus tácticas ya no funcionaban. Pareces tan distante, tan fría, se quejó. La antigua Sofía se habría sentido culpable. La nueva Sofía respondió con una calma cautivadora. No soy distante, Javier. Simplemente estoy más tranquila. Estoy gestionando mi propia energía. La palabra mía era clave. Por primera vez, ella estaba trazando una línea clara entre lo suyo y lo suyo. Esta separación psíquica liberó una inmensa cantidad de energía en Sofía. La energía que antes gastaba metabolizando su basura, ahora estaba disponible para ella. Volvió a crear postres nuevos y audaces en su trabajo, sintiendo una oleada de creatividad que no había experimentado en años. Estaba vaciando lentamente el sótano de su alma y descubriendo los tesoros enterrados bajo la sombra alquilada. Sofía pronto descubrió que desterrar la sombra de Javier era solo la mitad de la batalla. La otra mitad, más difícil, era lidiar con el espacio que había quedado atrás. El sótano de su alma no se había vuelto mágicamente limpio y soleado. Estaba impregnado de años de humedad, moho y una culpa genuinamente suya. Necesitaba entender por qué había aceptado al inquilino de la oscuridad en primer lugar. En su terapia, profundizó en sus recuerdos de infancia. Creció en una familia donde la paz se mantenía a toda costa. Sus padres evitaban los conflictos, y cualquier expresión de emociones negativas, como la ira o la tristeza, se desalentaba sutilmente. Sofía aprendió desde muy joven que su papel era el de pacificadora, la persona que absorbía la tensión para mantener la armonía. Se convirtió en una experta en percibir los sentimientos de los demás y ajustar su comportamiento para complacerlos. Descubrió que el beneficio de cederle su psique a Javier era una continuación de este patrón. Ser su guardiana de las sombras le otorgaba un rol claro y la hacía sentir indispensable, al igual que ser la guardiana de la paz la hacía sentir valiosa en su familia. Tenía un profundo miedo a ser inútil, a ser abandonada si no cumplía un propósito en la vida de alguien más. La culpa que sentía ahora era la retirada de ese rol. El trabajo de limpiar la casa implicaba aprender a tolerar la incomodidad de no ser necesaria. Implicaba aprender a decir no sin sentirse mal. Empezó con cosas pequeñas. Se negó a cancelar una cita con una amiga porque Javier decidió a última hora que quería su compañía. Defendió una decisión creativa en el trabajo, aún sabiendo que crearía un conflicto con su jefe. Cada acto era una afirmación de su propia valía, independientemente de su utilidad para los demás. También tuvo que lidiar con su propia sombra, que no era la misma que la de Javier. La sombra de Sofía contenía su ambición, su ira justificada y una buena dosis de egoísmo. Estas eran las partes de sí misma que había reprimido para ser la buena chica y la esposa comprensiva. Empezó a darles voz. Se permitió sentir rabia ante la injusticia. Se permitió desear el éxito para sí misma. Se permitió anteponer sus propias necesidades. Este proceso fue como una limpieza de primavera para su alma. Fue doloroso y agotador. Hubo días en que la culpa y el miedo a estar sola la abrumaban, pero al despejar el molde de la culpa autoimpuesta y abrir las ventanas para dejar entrar la luz de su propia sombra integrada, comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, un sentido de propiedad. La propiedad ya no estaba alquilada, era suya. A medida que Sofía se fortalecía, el comportamiento de Javier se volvía más errático. Sintiendo que su reserva emocional se cerraba, entró en pánico. Su positividad tóxica se convirtió en una irritabilidad apenas disimulada. Empezó a causar problemas, a iniciar discusiones por nimiedades, en un intento desesperado por encontrar una grieta en la nueva armadura de Sofía, un lugar para liberar la presión que se acumulaba en su interior. El enfrentamiento final, la rescisión oficial del contrato, tuvo lugar una noche en la que no había ocurrido nada especial. El silencio y la calma de Sofía fueron, para él, la mayor provocación. La siguió a la cocina y, con una voz cargada de falsa preocupación, dijo: «Estoy preocupado por ti, Sofía. Estás tan distante, tan negativa. Ya no eres la mujer alegre con la que me casé. ¿Qué te pasó?». Fue su último gran intento por convertirla en la problemática. Sofía se secó las manos lentamente, se giró y lo encaró. No había ira en sus ojos, solo una claridad inquebrantable. «No me pasó nada, Javier. Al contrario, por fin estoy sucediendo. La mujer alegre con la que te casaste no era alegre. Estaba aterrorizada.
Y no solo cargaba con su alegría, sino también con la tuya, y la carga era demasiado pesada. Continuó, con voz serena pero áspera como el cristal. La ansiedad, la negatividad, la pesadez, por fin lo entendí. No era mío, era tuyo. Era tu sombra, Javier, tu miedo, tu ira, tu inseguridad, todo lo que te niegas a sentir. Y yo, durante tanto tiempo, acepté sentirlo por ti. Alquilé mi cuerpo y mi alma para ser el vertedero de tus desechos psicológicos. La mención explícita de la sombra y la basura psicológica lo hizo retroceder como si le hubieran dado un puñetazo. Su máscara de hombre benévolo y positivo se desvaneció, y por un instante, ella vio el rostro de un niño asustado y furioso. Intentó contraatacar, llamándola ingrata, loca, diciendo que estaba siendo influenciada por su terapeuta charlatán, pero las palabras ya no tenían fuerza, eran solo ruido. El contrato de arrendamiento se acaba, Javier, concluyó con una firmeza que no dejaba lugar a negociación. Voy a desalojar la propiedad y te devuelvo tus cosas. Son pesadas, lo sé, pero de ahora en adelante tendrás que aprender a llevar tu propio equipaje. Dicho esto, salió de la cocina, dejándolo solo en silencio, por primera vez, con la compañía de su propia sombra. La separación fue la consecuencia natural de la rescisión del contrato. Vivir bajo el mismo techo se volvió imposible, pues la casa estaba impregnada del recuerdo de esa dinámica tóxica. Sofía se mudó a un pequeño estudio en el corazón artístico de Valparaíso, un espacio que, aunque más pequeño, parecía infinitamente más espacioso, pues albergaba una sola alma, la suya. La primera fase de la reconstrucción fue extraña e incómoda. Se sentía como una prisionera que, tras años en aislamiento, de repente se libera a la luz del sol. La libertad era cegadora y un poco aterradora. Estaba tan acostumbrada a sentir el ruido emocional de Javier que el silencio de su propia psique se sentía vacío. Tuvo que aprender a diferenciar la soledad de la soledad. Se dedicó a llenar su casa vacía con cosas que eran verdaderamente suyas. Volvió a escuchar la música melancólica que amaba, que Javier llamaba deprimente. Empezó a pintar, una afición que había abandonado porque él la consideraba improductiva. Pasaba horas en silencio, simplemente sintiendo la textura de la pintura, el aroma del lienzo, reconectando con sus propios sentidos, que habían estado adormecidos durante tanto tiempo. Uno de los mayores desafíos fue reaprender a identificar sus propias emociones. Cuando sentía una punzada de ansiedad, en lugar de entrar en pánico, se detenía y preguntaba, ¿de dónde vienes? ¿Eres mía o eres un fantasma del pasado? Aprendió a aceptar sus sentimientos, a escucharlos, a comprenderlos como mensajeros de su propia alma, no como invasores extraños. También reconstruyó sus amistades sobre nuevas bases. Explicó la verdad sobre su relación a sus amigos más cercanos, y la validación que recibió fue inmensamente sanadora. No la vieron como la persona con problemas, sino como una superviviente. Compartir su historia la ayudó a consolidar su nueva realidad y a darse cuenta de que no estaba sola en su experiencia. Poco a poco, la casa vacía empezó a sentirse como un hogar. El silencio se volvió apacible. La soledad, creativa. Sofía descubrió que, sin el peso de la sombra de Javier, se sentía sorprendentemente ligera. Era resiliente, divertida, y mucho más fuerte de lo que jamás imaginó. No necesitaba su positividad forzada. Estaba descubriendo la auténtica alegría que emanaba de una vida vivida a su manera. El camino de Sofía hacia la libertad no fue directo a la felicidad. Una vez que se liberó del peso de la sombra de Javier, se enfrentó a una nueva tarea, quizás aún más abrumadora: lidiar con el peso de su propia carga. Sin su oscuridad para culparla o distraerla, se vio obligada a enfrentar sus propias inseguridades, sus propios miedos y sus propias tendencias autodestructivas. Se dio cuenta de que su tendencia a absorber los problemas ajenos no se limitaba a Javier. En el trabajo, seguía asumiendo responsabilidades ajenas. Con sus amigos, aún le costaba expresar sus propias necesidades. El patrón de ser la pacificadora y la cuidadora estaba profundamente arraigado en ella. Liberarse de Javier fue el primer paso. Liberarse de ese patrón dentro de sí misma fue el verdadero camino. Hubo momentos en que la libertad se sentía como una carga. La responsabilidad total de su propia felicidad era, a veces, abrumadora. Echaba de menos la simplicidad de tener un claro villano
en su historia. Ahora tenía que ser su propia heroína, y a veces, su propia antagonista. Esto requería un nivel de honestidad y autoobservación agotador. Un desafío particular fue aprender a confiar en sí misma en nuevas relaciones, tanto de amistad como románticas. Tenía un miedo constante a caer en el mismo patrón, a convertirse en el receptáculo de alguien más. Esto la volvió excesivamente cautelosa al principio. Con la ayuda de la terapia, aprendió a diferenciar la empatía sana de la absorción tóxica. Descubrió que podía conectar profundamente con alguien sin perderse en el proceso. También tuvo que integrar su propia sombra de forma más consciente. Descubrió que tras su necesidad de complacer, se escondía un profundo miedo al conflicto. Empezó a practicar el conflicto constructivo, expresando su desacuerdo con respeto pero con firmeza. Descubrió que la mayoría de las personas sanas no solo toleraban, sino que respetaban su honestidad. El conflicto no era el fin del mundo, simplemente era parte de la vida. Esta fase del viaje fue menos dramática, pero más profunda. Fue el trabajo lento y constante de convertirse en su propia guardiana, de aprender a proteger su energía, de convertirse en la dueña responsable de su propio hogar psíquico. Comprendió que la verdadera libertad no radicaba en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de lidiar con sus propios problemas, con su propio bagaje, sin tener que cargar con los de nadie más. Tras meses de intensa reconstrucción, una nueva realidad comenzó a consolidarse para Sofía. El cambio más profundo no era visible para el mundo exterior, pero se sentía en cada célula de su cuerpo. Una sensación de ligereza. Era la ligereza de cargar solo con lo suyo. La ansiedad crónica que la había atormentado durante años disminuyó hasta convertirse en un susurro ocasional, un mensajero que ahora sabía oír, en lugar de un monstruo que la dominaba. Profesionalmente, su pastelería prosperó. Liberada de la necesidad de disminuir su valor, se atrevió a experimentar. Creó postres que reflejaban su recién descubierta complejidad, dulces con matices amargos, sabores inesperados que contaban una historia. Su creatividad, antes reprimida, era ahora su mayor fortaleza. Abrió una pequeña tienda estudio, un espacio que era la manifestación física de su alma renovada, y se convirtió en un referente en su ciudad. Sus relaciones se transformaron. Las amistades que sobrevivieron a su transformación se profundizaron, ahora basadas en la reciprocidad y la autenticidad. Aprendió a recibir tanto como daba, y con el tiempo, se permitió acercarse a una nueva pareja, un hombre que no necesitaba que ella fuera su espejo ni su refugio. Era un hombre que lidiaba con su propia sombra y celebraba su luz y su oscuridad con igual respeto. La nueva relación era desconcertantemente sana. No había dramas intensos, ni fusiones, ni necesidad constante. Había espacio, respeto y una calma que nunca había conocido. Al principio, confundió esta paz con falta de pasión, pero pronto se dio cuenta de que era la pasión silenciosa de dos almas completas que se encuentran, más que la atracción desesperada de dos mitades rotas. También hizo las paces con su pasado. Miró a la mujer que había sido, no con vergüenza, sino con inmensa compasión. Vio a una mujer que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía, una mujer que sobrevivió cargando con una carga insoportable. Honró a esta mujer, le agradeció su resiliencia y la integró como parte de su historia, no como una cicatriz que ocultar, sino como la base sobre la que construyó su nueva vida. Para Sofía, la ligereza del ser no era la ausencia de problemas ni dolor, era la certeza de tener la fuerza y las herramientas para manejar su propia vida. Era la alegría de despertar en un hogar psíquico propio, limpio, organizado y lleno de luz. Ya no necesitaba la positividad tóxica de nadie, pues había encontrado la auténtica alegría que surge de ser ella misma, simple y completamente. El viaje de Sofía, aunque singular en sus detalles, resuena con un profundo patrón arquetípico que Jung llamó el sanador herido. Este arquetipo describe a personas que, debido a sus propias heridas, a menudo de la infancia, desarrollan una extraordinaria sensibilidad al dolor ajeno. Se convierten en sanadores, consejeros, pacificadores y cuidadores naturales, pero a menudo lo hacen a costa de descuidar sus propias heridas. Sofía encarna a la perfección este arquetipo. Su herida de la infancia, la necesidad de mantener la paz y sentirse útil,
La convirtieron en la sanadora perfecta para un hombre como Javier. Poseía una capacidad casi sobrenatural para percibir y absorber su sombra, precisamente porque ya estaba familiarizada con el rol de cargar con cargas emocionales ajenas. Lo que parecía ser su mayor virtud, su empatía y sensibilidad, era también la puerta de entrada a sus dinámicas más tóxicas. La paradoja del sanador herido es que su don de sanación solo se vuelve verdaderamente poderoso y saludable cuando se introspecciona y comienza a sanarse. Mientras se enfoque únicamente en sanar a los demás, corre el riesgo de desangrarse en ellos, agotarse o caer en dinámicas de codependencia, como le pasó a Sofía. La empatía ilimitada no es una virtud, es una forma de autolesión. El viaje de Sofía para romper el contrato de la sombra es el arquetipo de la sanadora herida que aprende a sanarse. Al reconocer su propia herida, aprender a establecer límites y cuidar su propia energía, no perdió su don de empatía. Al contrario, lo purificó. Pasó de ser una esponja que absorbía el dolor indiscriminadamente a un filtro capaz de comprender el dolor ajeno sin ahogarse en él. Esta perspectiva universaliza la historia de Sofía. Muchas personas que se sienten constantemente agotadas, que son el hombro de todos para llorar, que se sienten responsables de la felicidad de sus parejas y familiares, viven la saga del sanador herido. Son los inquilinos de la sombra, de sus sistemas familiares y sociales, que cargan con la ansiedad y la disfunción colectivas. El mensaje esperanzador de este arquetipo es que la herida no es una maldición, sino una vocación. La misma sensibilidad que te hace vulnerable al dolor del mundo es la fuente de tu mayor fortaleza. Una vez que aprendes a usarla con sabiduría, sanar tu propia herida no te hace egoísta, te transforma en un sanador mucho más eficaz y auténtico, alguien que puede guiar a otros a salir del desierto porque ya han encontrado la salida del suyo. La historia de Sofía nos invita a examinar el equipaje que llevamos. Todos llevamos una mochila por la vida, llena de nuestras propias experiencias, miedos y sueños. Pero a veces, sin darnos cuenta, dejamos que otros pongan sus cargas más pesadas en nuestra mochila. Y entonces nos preguntamos por qué estamos tan cansados, por qué nos duele tanto la espalda. Y ahora, te invito a detenerte y a examinar tu propia mochila con honestidad. ¿Y tú? ¿Qué cargas que no es tuyo? ¿Llevas la ansiedad de tu pareja por el futuro? ¿La ira no expresada de tus padres? ¿La inseguridad de un amigo? ¿Te has convertido en el chivo expiatorio emocional de tu familia o de tu relación? Piensa en tus sentimientos, esa oleada de tristeza que te golpea de repente, esa culpa persistente, esa irritabilidad que parece desproporcionada. ¿Te has parado a preguntarte alguna vez, ¿es este sentimiento realmente mío? ¿O te has acostumbrado tanto como Sofía a ser el vertedero que has dejado de cuestionar el origen de la suciedad? El primer paso hacia la liberación es la conciencia. Es reconocer que puedes ser una persona empática y amorosa sin ser un basurero psicológico. Es comprender que tu rol en la vida no es metabolizar el veneno de los demás para que puedan vivir una vida más liviana. Cada alma es responsable de su propia sombra. La pregunta más importante que puedes hacerte hoy es: si devolviera todo el equipaje emocional que no me pertenece, ¿qué quedaría en mi mochila? Quizás la encuentres mucho más ligera de lo que imaginabas. Y quizás, con esta ligereza, finalmente tengas la energía para caminar hacia tu propio destino, en lugar de quedarte estancado, aplastado por el peso del de otra persona. No naciste para ser un almacén, naciste para ser un viajero en tu propio camino sagrado. Y el primer paso es tener el coraje de vaciar tu mochila. El viaje para liberarte de la sombra alquilada es un acto de soberanía, es mirar la carga que llevas y, con compasión pero con firmeza, estampar la etiqueta. Devolver al remitente no es un acto de guerra, sino un acto de orden cósmico. Cada alma debe cargar con su propio equipaje. Al devolver lo que no es tuyo, no solo te liberas, sino que también le das al otro la oportunidad de finalmente ocuparse de sus propios asuntos. Esta es la paradoja de la verdadera ayuda. Según la psicología de Carl Jung, al negarnos a llevar la carga de otro, lo obligamos a desarrollar sus propios músculos para llevar la suya. Es un acto de amor más profundo y honesto que cualquier sacrificio. Recuerda siempre esto, como tu declaración de independencia emocional. Tu alma no es un almacén, es un destino.
Viaja ligero. Si esta historia te ayudó a identificar una carga que no es tuya, si te dio el valor para siquiera considerar devolverla, deja de 1 a 5 corazones en los comentarios. Es señal de que estamos juntos en el camino para vaciar nuestras mochilas. Y si te sientes cómodo, comparte una palabra que represente lo primero que harías con esta nueva ligereza. Tu palabra podría ser la inspiración que alguien más necesita para dar el primer paso. Ayudémonos mutuamente a viajar más ligeros.